¿Qué tal, estimados alumnos? Les doy la bienvenida a este video de apoyo para el curso Balance de Materia. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer el cálculo del número de grados de libertad cuando hay reacción química. Les pido que lean el enunciado siguiente, le pongan pausa al video y tracen el diagrama de bloques. Cuando terminen de hacer el diagrama de bloques, entonces pueden reanudar la ejecución del video y vamos a revisar su diagrama de bloques. Bien, vamos ahora a revisar su diagrama de bloques. Según la descripción del proceso, tenemos un reactor químico al cual entra una corriente de dióxido de azufre. Desconocemos el flujo molar, por eso le hemos llamado N1. N2 es el flujo molar de aire a la entrada. Conocemos su composición en base molar y sabemos que se suministra con un 50% de exceso. Dentro del reactor ocurre esta reacción de oxidación del dióxido de azufre para formar trióxido de azufre. Sabemos que bajo las condiciones de reacción la conversión es del 95%. A la salida tendremos el dióxido de azufre que no se consumió, el trióxido de azufre formado, el oxígeno residual y el nitrógeno que entró al sistema. Como el nitrógeno no aparece en la reacción química, es fácil darse cuenta que el nitrógeno es un inerte. Viene acompañando al oxígeno en la mezcla que se llama aire y no reacciona. Por lo tanto, tiene que aparecer en la salida. Ahora, desconocemos el número de moles por segundo de dióxido de azufre, el flujo molar de oxígeno y el flujo molar de nitrógeno. Si queremos hacer un balance por especies moleculares, entonces nos conviene comenzar con la ecuación general de balance que dice acumulación igual a entrada menos salida más generación menos consumo. Y esta ecuación general la vamos a simplificar para cada componente. Como se trata de un problema en el cual se ha logrado el estado estacionario, entonces la acumulación es igual a 0. Y la ecuación quedará entrada menos salida más generación menos consumo igual a 0. Ahora, para especies reactivas, tendremos entrada menos salida más generación menos consumo igual a 0. Esto es para especies reactivas. Para especies no reactivas tendremos simplemente entrada menos salida igual a 0, porque para especies no reactivas los términos generación y consumo valen 0. ¿Okay? Entonces, deberemos tener términos de generación o de consumo para especies reactivas. ¿Cuáles son las especies reactivas en este problema? Pues son las que participan en la reacción. En este caso son 3 especies reactivas. ¿Cuántas especies no reactivas tenemos? Una, el inerte, que es el nitrógeno, que está a la entrada y a la salida. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de grados de libertad con base en balances moleculares. Bien, vemos entonces que el número de grados de libertad para este problema vamos a calcularlo de la siguiente manera. Primero vamos a contar el número total de incógnitas. Tenemos 5 incógnitas dibujadas en el diagrama de bloques. 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas en el diagrama de bloques, más una reacción, esta. Recordar que una reacción cuenta como una incógnita porque vamos a definir una incógnita, por ejemplo, con la letra X, y podemos definir como X, por ejemplo, los moles de SO3, de trióxido de azufre, por segundo que se han formado. Esta definición es arbitraria. Yo puedo definirla como los moles de SO2 a la salida, puedo definirla como los moles de SO2 a la entrada, o incluso como los moles de aire, o quizá como los moles de oxígeno que están entrando. La definición es arbitraria, depende de la persona que está resolviendo el problema. Y como es arbitraria, pues entonces yo tengo la libertad de elegirla
de manera que me convenga más. Y en este caso, la forma en que me conviene más es cuando utilizo esta cantidad conocida. Entonces, automáticamente ya sé cuánto vale la X. Después, cuando termine de escribir balances, aparecerá la X y podré sustituir por este valor numérico. Entonces, resumiendo, es una definición arbitraria y esta incógnita corresponde a la reacción. Es decir, tenemos entonces 5 y 6 incógnitas por resolver. Necesitamos entonces 6 ecuaciones para resolver este problema. Ahora vamos a contar ecuaciones. Tenemos 3 especies reactivas, que son el dióxido de azufre, el oxígeno y el trióxido de azufre. Por lo tanto, 3 ecuaciones de balances. Más una especie no reactiva, el nitrógeno. Esto equivale a una ecuación de balance para el nitrógeno. Y finalmente tenemos 2 restricciones de proceso. 50% de exceso, con el que se alimenta el aire, y 95% de conversión. Estos datos se van a convertir posteriormente en una ecuación cada uno. Por lo tanto, cuentan como 2 ecuaciones. Entonces tenemos 3 más 1 más 2, 6 ecuaciones. 6 incógnitas menos 6 ecuaciones, eso da 0 grados de libertad, lo cual significa que el problema sí tiene solución y podemos comenzar ya a plantear las ecuaciones, resolverlas algebraicamente o numéricamente y encontraremos la solución de este problema. Con esto llegamos al fin de este video, que espero sea de su utilidad.